Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la elasticidad de la demanda. El día de ayer establecimos que la elasticidad de la demanda era un cambio porcentual en la cantidad demandada entre un cambio porcentual en el precio, que podíamos calcular la elasticidad de la demanda por dos vías. Una en la cual dividimos a la variación porcentual en la demanda entre la variación porcentual en el precio. Y la otra en la cual dividimos el precio entre la cantidad demandada y la multiplicamos por la derivada de la relación de demanda. ¿Cuál de las dos ecuaciones o fórmulas utilizaremos? Eso dependerá de los datos que nos den para hacer el cálculo. También establecimos que dependiendo de el resultado de evaluar estas ecuaciones de elasticidad, íbamos a clasificar a la demanda como elástica, inelástica o de elasticidad unitaria. Adicionalmente, también establecimos que los ingresos de los comerciantes se ven afectados por la elasticidad de la demanda. Y el día de ayer resolvimos un ejercicio en el cual calculábamos la elasticidad de la demanda a diferentes niveles de demanda y adicionalmente vimos cuál era el efecto que tenía en el ingreso. También establecimos que para calcular la elasticidad de la demanda, lo primero que hacíamos era identificar nuestras variables, puesto que la elasticidad de la demanda podemos calcularla en función del precio o de la cantidad demandada. Y cómo construimos nuestra ecuación de elasticidad dependerá de esto. Si nos proporcionan precio, construiremos nuestra ecuación de elasticidad en función del precio. Y si nos proporcionan cantidad demandada, como fue en este caso, construimos nuestra ecuación de elasticidad en función de la cantidad demandada. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, nos piden calcular la elasticidad de la demanda a diferentes niveles de precio y luego se nos pide completar este cuadro de elasticidad. Bien, entonces, ¿cómo en este caso vamos a calcular la elasticidad de la demanda a tres diferentes niveles de demanda? Entonces es conveniente construir una ecuación de elasticidad. O sea, construimos la ecuación de elasticidad en los casos donde evaluaremos esta ecuación a diferentes niveles de precio o diferentes niveles de demanda, como en este caso. Habrán situaciones en las cuales no sería necesario construir la ecuación de elasticidad, sino solo aplicar la fórmula de elasticidad y determinar la elasticidad cuando solo vamos a evaluar a un precio o a un nivel de demanda. Bien, entonces, primero vamos a identificar nuestras variables, puesto que en este caso, como nos proporcionan diferentes niveles de demanda, tenemos que construir
nuestra ecuación de elasticidad en función de X, es decir, en función de la cantidad demandada. Entonces, tenemos que el precio en nuestra ecuación de elasticidad lo representaremos como 12 menos X elevado a la medio. Como nos proporcionan valores de X para sustituir, entonces, donde nuestra ecuación de elasticidad tiene X o nuestra fórmula de elasticidad tiene X, entonces ahí vamos a sustituir X. Solo nos faltaría determinar la derivada de X con respecto a P, es decir, la derivada de la relación de demanda. Entonces, para derivar, empleamos el método de diferenciación implícita, en el cual derivamos ambos lados de la igualdad y luego que realizamos un proceso en el cual al final vamos a resolver para la derivada de la demanda o para la derivada de X con respecto a P. Sabemos que la derivada de P es 1 porque P es la variable independiente. Ahora vamos a derivar el otro lado de la igualdad y como en este lado tenemos una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. Es decir, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente, y luego multiplicando por la derivada del argumento. La derivada de 12 es 0 y la derivada de menos X sería menos derivada de X con respecto a P. Y luego vamos a resolver o a despejar para derivada de X con respecto a P. Antes de despejar, vamos a expresar todo lo que está con exponente negativo como un exponente positivo, es decir, todo lo que está expresado como un inverso, vamos a expresar como un cociente con la unidad en el numerador y la expresión en el denominador con exponente positivo. Ahora vamos a multiplicar esa expresión o vamos a realizar el producto de numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, vamos a
realizar el producto de las fracciones algebraicas. Entonces, en el numerador tendríamos menos 1. Y en el denominador, 2 por 12 menos x elevado a la 1/2. Si despejamos esta expresión, pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar a 1. Y este menos 1, que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Tendríamos menos 2 por 12 menos x a la 1/2 igual a derivada de x con respecto a p. Entonces, ahora ya tenemos nuestra derivada. Ya tenemos todas las variables que necesitamos para construir nuestra ecuación de elasticidad. Entonces sabemos que nuestra ecuación de elasticidad es P P sobre X multiplicado por la derivada de X con respecto a P. Realizamos el producto de numerador con numerador y denominador con denominador. Menos 2. Y luego tenemos una expresión que tiene igual base. Y entonces sumaríamos los exponentes. Un medio más un medio es 1. Y todo esto dividido entre x. Podemos multiplicar el menos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso nos daría como resultado 2x menos 24
sobre X. Y esta es nuestra ecuación de elasticidad. Nuevamente, construimos una ecuación de elasticidad porque vamos a evaluarla a diferentes niveles de demanda. Entonces, vamos a evaluarla primero para X igual 5. Entonces, cuando X vale 5, sustituimos 5 en las X de nuestra ecuación de elasticidad. 2 por 5, 10, menos 24, menos 14 sobre 5, me da como resultado negativo 2.8. De acuerdo a nuestras clasificaciones, si es un valor menor que menos 1, sería o clasificaríamos a la demanda como elástica. Pero esta clasificación la vamos a realizar cuando completemos nuestro cuadro de elasticidad. Entonces vamos a determinar la elasticidad para X igual 10. Sustituimos 10 en las X de nuestra ecuación de elasticidad. 2 por 10, 20. 20 menos 24 es menos 4. Menos 4 entre 10 menos 0.4. Y finalmente, para X igual 8, 2 por 8, 16. 16 menos 24 menos 8. Menos 8 entre 8 menos 1. Bien, vamos a completar ahora este cuadro de elasticidad en el cual vamos a determinar cuál es el efecto que causa en el ingreso cuando hay pequeñas variaciones en el precio. En este caso, vamos a decir que el precio aumenta.
Bien, entonces, los diferentes niveles de precios son 5, 10 y 8. Cuando evaluamos 5, digo como resultado negativo 2.8. Con 10, negativo 0.4. Y con 8, menos 1. En este cuadro se incluye el valor absoluto de elasticidad. Ya el día de ayer hablamos de que en economía se utiliza esto de aplicarle valor absoluto a la elasticidad, pero que obviamente esta es una fórmula matemática que siempre dará como resultado un signo negativo. Bien, y entonces, de acuerdo a nuestras clasificaciones, si el resultado de evaluar nuestra ecuación de elasticidad nos da un número menor que menos 1, clasificamos a la demanda como elástica. Que cuando el resultado es un número entre menos 1 y 0, la demanda se clasifica como inelástica. Y en el caso que el resultado sea exactamente menos 1, se clasifica como de elasticidad unitaria. Establecimos también que dependiendo de el tipo de elasticidad, variaciones en el precio afectarían el ingreso de los comerciantes. Entonces, en el caso de una demanda elástica, un incremento en el precio provoca que el ingreso disminuya. En el caso de la demanda inelástica, un incremento en el precio provoca que el ingreso total del comerciante aumente. Y en el caso de la demanda con elasticidad unitaria, un incremento tanto en precio como en cantidad demandada no modifica el ingreso. Es decir, en este caso no habría efecto. Bien, veamos, por ejemplo, en este siguiente ejemplo se nos presenta una ecuación o una relación de demanda de cierto producto. Y nos dicen que esta relación de demanda sucede cuando la demanda se encuentra entre 40 y 90 unidades.
donde P es el precio, es decir, ese precio sucede cuando la demanda se encuentra entre 40 y 90 unidades. Se nos pide calcular la elasticidad de la demanda cuando el precio es de 30 lempiras. Y que usemos este valor para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda si el precio de 30 lempiras disminuye a 28.50. Bien, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide dos cosas. Primero, nos pide determinar la elasticidad de la demanda cuando el precio es de 30 lempiras. Luego, nos pide calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda si el precio de 30 baja a 28.50. Ahora bien, aquí a veces hay un poco de confusión en relación a qué se refiere esta frase donde dice y use este valor. Entonces, ¿a qué valor se refiere? Se refiere a la elasticidad. O sea, se nos pide que encontremos la elasticidad de la demanda cuando el precio es 30. Y luego que utilicemos la elasticidad, o sea, este valor implica el valor de la elasticidad para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. ¿Y por qué sabemos eso? Porque cuando analizamos nuestras ecuaciones de elasticidad, si vemos la elasticidad es igual a la variación porcentual en la cantidad demandada, que es lo que me están preguntando, entre la variación porcentual en el precio. Si conozco la elasticidad de la demanda y conozco la variación porcentual en el precio, para determinar la variación porcentual en la cantidad demandada, solo tendría que despejar, es decir, multiplicar la elasticidad por la variación porcentual en el precio. En el ejercicio, específicamente, no se nos proporciona la variación porcentual en el precio, pero sí se nos dice que el precio disminuye de 30 a 28.50, es decir, hay una variación en el precio, y como hay una variación en el precio, entonces podemos determinar la variación porcentual. 30 es el precio 1 y 28.50 es el precio 2. Bien, pero para poder determinar esta variación porcentual en la demanda, primero tengo que determinar la elasticidad. Y voy a determinar la elasticidad cuando el precio es de 30. En este caso, como solo voy a determinar la elasticidad de la demanda a un solo nivel de precio, entonces realmente no valdría la pena construir una ecuación de elasticidad. En este caso, vamos a calcular la elasticidad al precio 30 y como para calcular la elasticidad empleando esta fórmula necesito X, entonces solo habría que determinar
cuál es el valor de X. Recuerde que en una relación de demanda es indistinto o es indiferente si usted conoce el precio o la cantidad demandada. Si conoce uno, puede determinar el otro. Bien, entonces vamos a iniciar por identificar nuestras variables. En este caso, tenemos que el precio es de 30 lempiras, es decir, P va a ser igual a 30. Entonces, si el precio es de 30, ¿cuánto vale X? Entonces, habría que determinar el valor de X. ¿Y cómo determinamos el valor de X? Pues sustituimos el valor de P en nuestra relación de demanda y luego resolvemos para X. Treinta al cuadrado es 900. Ahora solo tenemos como incógnita a X. Resolvemos para X. $900 pasa al otro lado de la igualdad con signo diferente. Y como toda esta expresión está elevada al cuadrado, para poder despejar para X, voy a tener que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Esto implica que X menos 40 va a ser igual a más o menos la raíz de 1600, que es 40. Esto implica que vamos a tener dos valores de X. Un X1 donde tendríamos a negativo 40 y trasladamos este X menos 40 al otro lado con signo contrario, como más 40. Y esto nos daría como resultado 0. Luego, otro valor de X donde tendríamos a 40 positivo y trasladamos el negativo 40 al otro lado de la igualdad con signo positivo. 40 más 40 es 80. Bien, ¿y cuál de estos dos valores vamos a utilizar en nuestra ecuación de elasticidad? Pues al inicio vimos que esta relación de demanda tenía esta condición que debería de encontrarse entre 40 y 90.
de estos dos valores, el que se encuentra entre 40 y 90 es 80. Entonces, en este caso, X es 80. Entonces, ya tengo P, ya tengo X, solo necesitamos determinar la derivada. Para determinar la derivada, vamos a realizar un proceso de diferenciación implícita. Vamos a derivar ambos lados de la igualdad y luego vamos a despejar para la derivada de x con respecto a p. Entonces la derivada de p al cuadrado más x menos 40 al cuadrado igual a 2500 es la derivada de p al cuadrado es 2p. Luego vamos a derivar una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena, paso el 2 a multiplicar a x menos 40. Y luego multiplicamos por la derivada interna. La derivada de x es derivada de x con respecto a p. Y la derivada de 2500, que es 0. Despejamos para derivada de x con respecto a p. Tendríamos 2 por x menos 40 por la derivada de x con respecto a p es igual a menos 2p. Y que la derivada de x con respecto a p es igual a menos 2p sobre 2 por x menos 40. Podemos simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Tendríamos que la derivada es menos p sobre x menos 40. Bien, ahora vamos a calcular la elasticidad. Y en vez de construir una ecuación de elasticidad, solo vamos a aplicar esta fórmula. Sabemos que P es 30 y que X es 80. Entonces tenemos P sobre X que multiplica a la derivada de X con respecto a P. La derivada de X con respecto a P es menos P más 30 sobre
x menos 40. En este caso, x vale 80. Entonces, 30 por 30 es 900. Y 80 por 40 son 3200. Entonces, tendríamos a 900, negativo 900 entre 3200. Esto me dará como resultado negativo 0.28. En este caso no se nos pide clasificar la elasticidad, pero obviamente este es un número entre -1 y 0. Entonces, cuando el precio es 30, la demanda es inelástica. Bien, ya conocemos la elasticidad, es decir, ya conozco este dato de esta ecuación y necesitaría determinar la variación porcentual en el precio para poder calcular la variación porcentual en la cantidad demandada. Bien, ¿y cómo calculamos una variación porcentual en el precio? Una variación o incremento en el precio lo obtendríamos restándole al precio 2 el precio 1. Pero una variación porcentual se obtiene restándole al precio 2 el precio 1 y luego dividiéndolo entre el precio 1. Entonces, para nuestro ejemplo, la variación porcentual en el precio va a ser igual al precio 2, que es 28.5, menos el precio 1, que es 30, entre el precio 1. Y tenemos que la variación porcentual en el precio va a ser igual a negativo 0.05. Es decir, que el precio disminuyó en un 5%. Recuerde que cuando hablamos de variaciones, un signo positivo implica un aumento y un signo negativo una disminución. Ahora
tenemos todos los elementos necesarios para determinar la variación porcentual aproximada de la demanda. Bien, y tal como habíamos establecido, la elasticidad es igual a la variación porcentual en X o la variación porcentual en la demanda entre la variación porcentual en el precio. De aquí conocemos la elasticidad y conocemos la variación porcentual en el precio. Entonces, al despejar para la variación porcentual en la demanda, esta va a ser igual a la elasticidad multiplicada por la variación porcentual en precio. Es decir, que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual al coeficiente de elasticidad multiplicado por la variación porcentual en el precio. Y en este caso tenemos que la variación porcentual aproximada de la demanda incrementa en un 1.4%. Y era de esperarse porque el precio disminuyó. Recuerde que la ley de la demanda establece que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Entonces, tuvimos un incremento aproximado de la demanda del 1.4%.